Otra parte fundamental de la computación es la representación de la información. Yo a ustedes ya les hablé que se representa en la computadora, o sea, en el lenguaje de máquinas con ceros y unos. Entonces, la agenda de esta parte sería informática, diferencia entre señales analógicas y señales digitales, representación de la información y los sistemas de numeración y la codificación de caracteres, que es importante que ustedes tengan claro. Entonces, ya sabemos qué es informática, información automática. Ya no es un área o es una ciencia que estudia la información y que a partir de esa data automatizo procesos de tal manera de obtener información. Entonces, tengo la fase de entrada, que es donde el usuario va a introducir los datos a través de los dispositivos de entrada, como ya lo habíamos dicho. Luego, el computador es el que se va a encargar de almacenar los datos en la memoria y realizar las operaciones necesarias para obtener algunos resultados. Y finalmente, después de ese proceso o de procesar esa data, voy a tener información que se van a mostrar a través de los dispositivos de salida conectados al computador. En este caso son la pantalla, puede ser la impresora y así como muchos otros. El audio, por ejemplo, las cornetas ya son dispositivos de salida, como ya habíamos conversado. Porque el audio es una salida, yo lo estoy escuchando. Las señales digitales y señales analógicas. Tanto las analógicas como las digitales son utilizadas para transmitir información. Y generalmente se hace a través de impulsos eléctricos. En ambos casos, la información se propaga por medio de señales eléctricas. En ambos casos, tanto digital como analógica. ¿Cuál es la diferencia? Que la señal digital va a ser discreta y la señal analógica va a ser continua. ¿Por qué digo de que ambos casos propaga por medio de señales eléctricas? Porque si yo voy a lo analógico, pues hay un voltaje eléctrico que va a estar continuamente dándome una señal. En el caso de la señal digital, son voltios también, que cuando está en 0, pues no manda nada, y cuando está en 5 voltios, manda una señal y ese es un bit. Generalmente es 1 voltio o 5 voltios, ¿ok? Entonces, cuando yo quiero mandar un 1, simplemente yo mando 1 voltio o 5 voltios. Pero cuando no quiero mandar o quiero mandar un 0, simplemente mando 0 voltios. Entonces, por eso es que es discreta, pero sigue siendo propagada por medio de señales eléctricas. Entonces, la señal analógica es una señal que varía de forma continua a lo largo del tiempo, como ustedes observan en la gráfica. Esto es una señal continua y es una señal analógica. ¿Y cuál es la característica? Que fíjense que como tiene una cresta, ¿verdad? Y va a tener un periodo, que sería este que está acá. Y también va a tener otra característica que es la amplitud. ¿La amplitud de qué? De la onda. Entonces, esa va a ser la altura o profundidad de cada onda. Entonces, la mayoría de las señales que representan una magnitud física, ¿por qué? Porque puede representar temperatura, humedad, velocidad, luminosidad, todo eso son señales analógicas. Y las señales analógicas pueden tomar todos los valores posibles de un intervalo. ¿Por qué? Porque aquí está representado. Aquí, como es continua, va a tomar todos los valores posibles en ese intervalo. ¿Ok? ¿Qué sería lo que estamos llamando periodo? Y la frecuencia, que son los ciclos por segundo, va a ser igual a 1 sobre el periodo. Y esa me daría la frecuencia. En cambio, en las señales digitales tenemos una variación discontinua con el tiempo y que solo puede tomar ciertos valores discretos. Como comentaba en otra oportunidad,
Si yo esos valores discretos los mando muy seguiditos, o sea que el tiempo entre uno y otro es de microsegundos, o sea, un nanosegundo, o sea, muy infinitesimal. ¿Qué quiere decir? Que la señal discreta va a tender a ser una señal continua, pero sigue siendo discreta. Lo único que esta amplitud o estas señales obviamente van a estar muy pegaditas. O sea que este tiempo va a ser demasiado pequeño. Entonces eso va a tender de repente a hacerse continuo, pero solo puede tomar ciertos valores discretos. Su forma característica es ampliamente conocida. La señal básica es una onda cuadrada. ¿Por qué? Porque son pulsos. O sea, el cero, como yo les comentaba hace rato, pues no me está dando voltaje. En cambio, cuando yo mando un 1, pues me da esta amplitud o este pulso. Aquí hay un pulso de 0 y este es un pulso de 1. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, normalmente, pues como la señal analógica, pues también se va a dar en el dominio del tiempo. Sus parámetros son amplitud, porque obviamente tiene una amplitud, el pulso, la duración, que va a ser el ancho del pulso, que sería este, aquí de repente puede ser una duración de 1 microsegundo, o sea, aquí todavía no he definido la unidad. Aquí simplemente dice tiempo. Y la frecuencia de repetición, la velocidad de pulsos por segundo, frecuencia de repeticiones, que aquí aparece, aquí vuelve a aparecer y así sucesivamente cuando aparecen los ceros y cada cuánto aparecen los unos, ¿ok? Entonces, tenemos la representación de las señales digitales. Una señal digital es discontinua y solo puede tomar dos valores o estados, el 0 y el 1, que pueden ser pulsos eléctricos de baja y alta tensión, interruptores abiertos o cerrados o cualquier otra cosa. Cuando ustedes, por ejemplo, prenden y apagan la luz, de repente ahí están viendo una simulación de ceros y unos. La prenden, mandan electricidad y si la apagan, pues ya no pasa. Entonces el bombillo va a estar prendiendo y apagando como señales discretas. Algunos ejemplos de dispositivos o aparatos digitales son las computadoras, los CDs, los DVDs, entre otros. Cuando se transmite información mediante señales digitales, esta es menos proclive a deteriorarse o ser afectada por el ruido en comparación con las señales analógicas. Cuando hay ruidos en las señales analógicas pueden distorsionarme la onda de la señal analógica. Entonces cuando hablamos de ruidos es cualquier otra señal que no tenga nada que ver con esto. Señales analógicas versus señales digitales. El procesamiento de las señales analógicas puede llevarse a cabo en tiempo real y consume menos ancho de banda en comparación con el procesamiento de las señales digitales. El costo de procesamiento de señales analógicas es menor y en el caso del sonido, algunos aseguran que las grabaciones analógicas son más fieles que las digitales. Algunos disturbios en las señales analógicas pueden provocar que la información presente errores irreparables, a diferencia de las señales digitales en las que los errores pueden ser más fácilmente corregidos, sustituyendo, borrando o insertando símbolos. En el caso de las copias de señales analógicas no resultan tan buenas como el original, algo que no sucede con las señales digitales, que pueden ser copiadas indefinidamente sin que la calidad varíe. Ejemplos de señales analógicas y señales digitales combinadas. Fíjense acá, hay una persona o un hablante que tiene una señal acústica, una persona que está cantando, por ejemplo, o la que está hablando. ¿A través de qué lo hace? A través de un micrófono. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar ese audio? Como una señal eléctrica. ¿Y a dónde va a ir? A un conversor de analógico a digital
¿Por qué? Porque esa señal va a entrar o se va a transformar, se va a almacenar, se va a recuperar, se va a transportar, va a hacer cualquiera de estas funciones en un circuito digital. ¿Dónde está ese circuito digital? Ese circuito digital puede ser la computadora o el computador. Yo llegué y lo almacené. Estoy almacenando mi audio en la computadora, pero como la computadora solamente acepta señales digitales, tengo que pasar por aquí, por un conversor analógico digital. ¿Qué pasa si yo quiero volver a escuchar ese audio? Pues vuelvo, lo saco del computador, la computadora lo va a enviar y ¿qué va a pasar? Lo va a enviar a un conversor de ahora al revés, de digital a analógico. ¿Por qué? Porque de repente la corneta solamente me va a recibir una señal analógica, o sea, una señal acústica, que ya es continua. Entonces, fíjate aquí tengo señales eléctricas que ya vienen analógicas después que pasó por el conversor digital analógico y va al altavoz que sería la salida. ¿Y qué tendría al final? Una señal acústica. Eso es un ejemplo y en este ejemplo pasa lo mismo. Yo tengo un terminal o un computador en donde la señal es digital, va a ir al módem, pero el módem se va a encargar de hacer la conversión a señal digital. O sea, dentro del módem tenemos conversores analógicos digitales y de digital analógico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él va a transmitir la información a través del circuito eléctrico. Y obviamente la electricidad es analógica o es digital. La electricidad es analógica. Ok. La representación de la información. El lenguaje que utilizamos para comunicarnos está constituido por combinaciones de letras y números con los que formamos las palabras y las cantidades. Nosotros nos comunicamos de esa manera. El computador no es capaz de emplear este sistema de comunicación porque es una máquina, obviamente. Tan solo entiende dos estados. Cuando pasa una corriente eléctrica, que sería el impulso del cual ya hemos conversado, y cuando no pasa corriente, que no hay impulso. Entonces ahí tenemos las señales discretas. Por lo tanto, se necesita representar con un 1 si hay un impulso y con un 0 si no lo hay. Por este motivo debemos transcribir nuestro lenguaje a combinaciones de ceros y unos. La tecnología actual permite construir todo tipo de dispositivos discretos que distinguen dos estados diferentes, ceros y unos, que eso es toda la tecnología que hoy día usamos. Esa tecnología gestiona entradas y salidas y las procesa admitiendo únicamente dos valores diferentes. Por lo tanto, toda información, o sea, todo lo que nosotros sabemos, números, textos, colores, sonido, imagen, video, todo, que se almacena y maneja en los computadores, se encuentra codificada en formato binario. O sea, todo es llevado a ceros y unos. ¿Qué es un bit? Bit es solo un dígito binario. O sea, es la unidad básica y la mínima expresión de esta representación. En todo caso, un bit o es un 0 o es un 1. No puede ser ambos. Un byte es una secuencia de bits formada por 8 bits. Y con 8 bits podemos representar 2 a la 8, o sea, base 2 a la 8, que serían el número de bits, me va a dar 256 estados. Por lo tanto, 8 bits son más que suficientes para la representación de los caracteres del teclado. ¿Sí? Entonces, un byte es una medida muy pequeña comparada con las grandes cantidades de información que se pueden almacenar en un computador. Y de allí es que surgen lo que ustedes habrán escuchado un poco, lo que es kilobyte, megabyte,
gigabyte, terabyte. El kilobyte representa 1024 bytes. O sea, 1024 de estos que están aquí arriba. Megabytes son 1024 kilobytes. O sea, 1024 de estos que están aquí. Gigabytes son 1024 mega. Terabytes son 1024 giga. Pentabytes son 1024 tera. Y exabytes son 1024 pentabytes. O sea, estas son cantidades muy grandes de almacenamiento. Aunque, como ustedes ya habrán observado, ya los terabytes se nos están quedando cortos. Entonces ya hoy día hay discos duros que ya vienen de pentabytes. Entonces, el sistema de numeración es el sistema de numeración decimal, que es base 10 y que va a tener 10 dígitos. En este caso, del 0 al 9. En cambio, el sistema numérico binario es de base 2 y solamente tiene 2 dígitos para representar ese sistema de numeración. Cualquier cantidad se puede representar como una combinación de 0 y 1. Y ustedes dirán, ajá, ¿y cómo se hace eso? Bueno. Podemos convertir del sistema decimal al sistema binario. ¿Cómo convertimos eso? Dividiendo el número entre 2, porque es la base. Y todo lo que usted está aquí resaltado en azul, todo lo que se resaltó en azul, él es lo que me va a representar el número 75 en el sistema binario. ¿Cómo lo vamos a tomar? Comenzando desde este cociente, si es un 0 o un 1. O sea, no puede quedar en el cociente un 4, un 5, porque ese puede seguirse dividiendo entre 2. Como ustedes observan aquí, ¿qué se hace? 75 entre 2, perdón, me da 37, pero de residuo me dio 15. Después vuelvo a dividir 37 entre 2, eso me da 18 y de residuo me da un 1. 18 entre 2 y me da 9 por 2, 18, me da 0 de residuo. Después 9 entre 2, ¿por qué? Porque sí, sigue habiendo posibilidades de seguir dividiendo. Entonces 9 entre 2 me da 4 por 2, 8, al 9, 1, 4 entre 2, 2, 2 por 2, 4, me da 0, 2 entre 2 me da 1, por 2, 2, me da 0 aquí. Ya el 1, este 1 que me queda aquí, ya yo no lo puedo seguir dividiendo entre 2 porque es más pequeño. Entonces, el 1 ya estaría en el sistema. Entonces, ¿cómo yo voy a representar el 75? Voy a agarrar desde este 1 hacia arriba. O sea, tomo el 1, tomo el 0, tomo el 0, tomo el 1, tomo el 0, tomo el 1 y tomo el 0. Y ese es el que está representado aquí. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Y finalmente podemos convertir del sistema binario al sistema decimal. O sea, ese mismo 75, si me lo dan en binario, que sería 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, yo puedo llevarlo a decimal multiplicando. Fíjate que ahora ya no voy a dividir, sino multiplicar. ¿Por quién? Por la base 2 y el exponente va a ser la posición en la cual se encuentre el bit. Por ejemplo, yo arranco de aquí, de izquierda a derecha, pero yo tengo que contar la posición es desde la derecha hacia la izquierda. O sea, este 1 está en la posición 0, el que le sigue está en la posición 1, este 0 en la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5 y posición 6. Si yo empiezo a tomar los bits del 75 que acabamos de dividir antes, pues yo digo, ok, este que es el más significativo, pues está de este lado. Entonces, 1 por 2 a la 6, porque está en esta posición. Y recuerden, no se comienza diciendo que la posición es 1. Se está comenzando desde la posición 0. 0 en adelante. Después el que le sigue es un 0. Entonces ese 0 lo voy a multiplicar por 2, que es la base, a la que exponente, a la 5 en este caso. Y así sucesivamente hasta que yo ya tenga todo mi binario multiplicado. Y fíjense que se hace la multiplicación y después se va sumando cada uno de esos productos.
Entonces, el producto 64 más, obviamente, 0 por 2 a la 5 me va a dar 0. Este me da 0, 1 por 2 a la 3, 2 a la 3 es 8, por 1 me da 8, este me da 0, este me da 2, este me da 1. Y finalmente, cuando yo sumo 64 más 8, ya son 72. 73, 74 más 1, 75. Y ahí yo compruebo que tanto llevarlo de decimal a binario como llevarlo de binario a decimal me debe dar lo mismo. Y finalmente, para terminar, la codificación de caracteres normalmente se hace para que una computadora pueda reproducir un sonido, mostrar una fotografía, manipular operaciones de cálculo. Los datos deben pasar por una transformación. Esto es una codificación o digitalización. Y eso significa que cualquier cifra, símbolo, letra que se ingresa a la computadora se codifica internamente en ceros y unos. Y existen varios códigos para representar caracteres, que sería el código ASCII, se lee así, ASCII extendido, ANSI, el EBCDIC y el Unicode. Y fíjense, la A en el código ASCII va a ser 01000001 y así sucesivamente. La W tiene su representación en ASCII, que sería el binario. O sea, todo el teclado está representado en ASCII.